Muchas gracias. Buenas tardes ya. Para mí es un gusto saludarles desde la provincia de Santa Elena, agradeciendo por estos espacios académicos que nos permiten deliberar, debatir y aprender también de estos temas que son muy importantes. Gracias a los organizadores, gracias especialmente a la UES y a la Escuela de Posgrado en Derecho, ¿no? Bueno, mi ponencia se titula La imputabilidad algorítmica, los límites éticos y jurídicos de la responsabilidad penal en sistemas de IA. Entonces, esto nace desde la pregunta, ¿no?, de a quién responsabilizamos o a quién le atribuimos responsabilidad cuando se comete un delito, cuando se causa algún daño a través de un sistema algorítmico. Entonces, en base a las decisiones autónomas que toman estos sistemas de IA actualmente, ¿no? Y en base a esto nace un problema central. Dentro del derecho penal clásico, la imputabilidad tiene que ver pues con la conciencia, con la voluntad y con la capacidad de comprender la antijuridicidad. Pero que resulta que la IA no tiene pues conciencia ni voluntad. Entonces allí nace un dilema. ¿A quién le responsabilizamos? Al programador, al desarrollador, el que hizo el software, el que hizo el código y todo eso de estos sistemas de inteligencia artificial, a quien opera estos sistemas de inteligencia artificial, a la empresa o la organización que hace uso de estos sistemas, o simplemente no responde nadie, ¿no? Entonces, como ejemplo, tenemos el caso Uber en el año 2018 en Arizona, donde un vehículo que se manejaba de manera autónoma atropelló a una señora y la mató. Entonces se responsabilizó a la operadora, era una mujer también, la responsabilizaron a ella por, por negligencia, ¿no?, al momento de conducir o de operar el vehículo. Pasaron algunos años y ella fue declarada culpable. O sea, se le responsabilizó a ella por el daño ocasionado a través de este sistema, de este vehículo Uber que se manejaba de manera autónoma. Entonces, eso como un ejemplo, ¿no? Allí se presentó un dilema porque era algo nuevo para los operadores de justicia. A quién responsabilizaban o si responsabilizaban o no a la operadora de esta unidad. Entonces, existen varios modelos de imputación, como la delegación funcional, cuando el ser humano pues responde por delegar estas funciones sin supervisar, ¿no?, a un sistema de inteligencia artificial. La responsabilidad objetiva, ¿no?, que es cuando pues se responsabiliza por el daño, aunque no haya dolo, aunque no haya culpa, se responsabiliza simplemente por el daño ocasionado. La responsabilidad institucional o colectiva, que tiene que ver pues con estas estructuras corporativas y organizativas como responsables, ¿no? Entonces ahí están estos tres modelos de imputación: por delegación funcional, por responsabilidad objetiva y por responsabilidad institucional. Dentro de nuestro marco legal ecuatoriano y nuestro marco constitucional, pues nosotros contamos actualmente con el Código Orgánico Integral Penal, donde ya pues se determina y se establecen las responsabilidades de las personas jurídicas, ¿ya? Pero allí obviamente está faltando esa parte de la inteligencia artificial. En ese sentido, la Asamblea Nacional tiene un desafío y tiene una tarea muy importante, ¿no? Estar a la vanguardia de la tecnología, de estos avances tecnológicos. Entonces escuché por allí que ya por allí existe algún proyecto dentro de la Asamblea Nacional, ojalá que le den el tratamiento necesario, suficiente y oportuno para que ya en nuestro país contemos con una normativa que regule esto del uso de los sistemas de inteligencia artificial y se pueda obviamente responsabilizar a quienes hagan daño a través de estos sistemas, ¿no? Y dentro de la Constitución que está vigente, pues se garantiza o ya se establece la culpabilidad, así como también el debido proceso, porque esos son principios que no se deben
obviar, no podemos saltarnos esos principios constitucionales, el principio pro homine también, que aunque no está textualmente escrito en la Constitución, pero está implícito, ¿no? Entonces, ese es el marco legal constitucional con el que contamos actualmente en nuestro país, en nuestro Ecuador. Entonces, por eso digo, allí la Asamblea Nacional tiene una tarea muy importante, ¿no? Nuestros asambleístas. Como marco doctrinal, pues yo me he basado en estos autores, Mireille Hildebrand, que es una jurista alemana. Ella nos habla de la opacidad algorítmica, que ya también algunos colegas se refirieron, cuando no hay esa transparencia dentro de estos algoritmos, no conocemos cómo funcionan internamente, y si los llegamos a conocer no los entendemos, ¿no? Entonces por allí podría darse estos sesgos de lo que también se hablaba en otras ponencias, ¿no? Entonces, esta autora dice que la opacidad algorítmica pues erosiona la previsibilidad del Estado de Derecho. Otro autor, Gunther Jacobs, que también hace una diferencia entre la responsabilidad por hecho y por rol. La responsabilidad por hecho es cuando se trata de la persona misma, ¿no?, que comete el daño o el delito. Y la responsabilidad por rol es cuando dependemos de otra persona, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad que tienen los padres con respecto a los actos o actuaciones de sus hijos. O la responsabilidad que tienen los empleadores, ¿no?, respecto de las actividades o funciones de sus trabajadores, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad por hecho y por rol. Como propuesta de principios, la propuesta dentro de esta ponencia es que se mantengan los principios garantistas del derecho penal, como la legalidad, como la presunción de inocencia, como la irretroactividad, ¿no?, y los otros principios garantistas del derecho penal. Asimismo, que se regulen los niveles de autonomía dentro de estos sistemas de inteligencia artificial que tengan potencial lesivo, que se regule. Ahí es otra de las tareas que tiene la Asamblea Nacional. La trazabilidad y la explicabilidad algorítmica, lo que decíamos que no conocemos de dónde nace y no conocemos internamente el algoritmo, ¿no? Entonces, que exista esa transparencia. También que exista un control humano significativo dentro del uso de estos sistemas de inteligencia artificial, y que exista una vigilancia reforzada dentro de sectores críticos como por ejemplo la salud, la justicia, ¿no? Que exista esa vigilancia reforzada. Bueno, y como conclusión, pues llegamos a determinar que la IA transforma las instituciones jurídicas y la noción de agencia, de responsabilidad, ¿no? Existe también un riesgo, que es la impunidad algorítmica o la criminalización excesiva, porque nos podemos ir a estos dos extremos, ¿no? O sea, si no hacemos nada, podemos caer en la impunidad algorítmica, pero tampoco podemos caer en la responsabilidad excesiva hacia una persona. Por eso es que decía anteriormente que deben garantizarse todos estos principios garantistas del derecho penal. Y también llegamos a la conclusión de que necesitamos un derecho penal que dialogue con la IA, que esté siempre con ese nexo, con ese contacto, ¿no? Para que desde la ética y desde los derechos humanos, pues obviamente se garanticen todos estos derechos, valga la redundancia, fundamentales que tenemos las personas, que tenemos los seres humanos, ¿no? Eso, muchas gracias por su atención y siempre a la orden. Gracias.